Hola, ¿qué tal, estimado alumno de octavo año? Les saludo una vez más afectuosamente y bueno, en esta oportunidad nos convoca a trabajar en esta cápsula que corresponde a la semana 16. Y en esta cápsula lo que vamos a ver, eh, nosotros la cápsula anterior, en la de la semana 15, estuvimos viendo la reforma religiosa, ¿recuerdan? Y bueno, vamos a recordar en un breve instante de qué se trata, pero ahora vamos a enfocarnos en el objetivo de esta cápsula, que es el reconocer a Martín Lutero como principal responsable de la reforma religiosa. ¿Cómo lo vamos a aprender? Bueno, analizando información presente en el PPT y respondiendo preguntas de manera, cierto, escrita en esta oportunidad. Eh, Bien, ahora, ¿para qué vamos a aprender esto? Bueno, para señalar las principales causas de la reforma religiosa y, por supuesto, reconocer a Martín Lutero también como el principal protagonista. Bueno, básicamente vamos a recordar un poquito lo que vimos en la cápsula anterior, que sobre la reforma religiosa. La reforma es un cambio, ¿lo recuerdan? Un cambio radical de cualquier cosa, en este caso, una reforma religiosa. Bueno, ¿por qué ocurre esta reforma, no? Básicamente el desprestigio de la Iglesia Católica. Los abusos constantes y las faltas morales lograron que la población mirara de mala forma a la institución. Un ejemplo de ello fue la venta de indulgencias, ¿cierto? Si ustedes recuerdan en la cápsula anterior, la venta de indulgencias era en realidad perdones que vendía la iglesia de los pecados, de las cosas, por intermedio de dinero. O sea, y eso obviamente hasta el día de hoy, ¿cierto? Sería como mal visto que alguien pretenda que sus pecados van a ser redimidos de alguna manera solo por el hecho de pagar por ello. Eh, ¿Cierto? Estos movimientos al interior de la iglesia, ¿cierto? Existían grupos de clérigos que deseaban cambios profundos dentro de la iglesia. Habían sacerdotes que no estaban muy de acuerdo con esas prácticas, ¿cierto? Prueba de ello, el personaje que nosotros vamos a estudiar en esta cápsula, como don Martín Lutero. Anhelo religioso. La población anhelaba seguridad espiritual y no la estaba consiguiendo por parte de la iglesia. La iglesia estaba abocada a otros temas muchas veces, incluso de índole político, más que cultivar, ¿cierto?, la espiritualidad de sus fieles. Intereses sociales y políticos. Las ideas protestantes tuvieron gran popularidad entre algunos grupos sociales y políticos que deseaban disminuir y apropiarse del poder que poseía la Iglesia Católica, reyes y nobles. Además, la burguesía tenía como objetivo obtener importancia y prestigio dentro de la sociedad, cosa que la Iglesia Católica no permitía. Recuerdan que los burgueses eran la clase empresarial, por así decirlo, de la época, que estaba adquiriendo mucho dinero, pero le faltaba un reconocimiento social y espacios políticos. Así que estaba muy interesado de lograr eso. Bueno, básicamente don Martín Lutero, chicos, era un monje alemán que pertenecía a la orden de San Agustín. Y eh, Martín Lutero fue de alguna manera el principal responsable de esto, porque él era un hombre muy estudioso de la Santa Escritura, de la Biblia en este caso particularmente, y se dio cuenta que la iglesia, muchas de las prácticas que estaba asumiendo o que predicaba, no correspondía muchas veces con lo que estaba escrito en la Biblia. Y uno de los postulados de Martín Lutero era que la única fuente de verdad absoluta con respecto a la fe emanaba de la Biblia, y que si no estaba en la Biblia, no era una fuente, no era válido, por así decirlo. Por ejemplo, una de las acciones en la venta de indulgencia, por ejemplo, se declaraba el purgatorio, y el purgatorio, Martín Lutero declaró y denunció que no estaba ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, por lo tanto no existía el purgatorio. La iglesia declaró enemigo público de la iglesia a Martín Lutero. Martín Lutero redactó un documento llamado las 95 tesis, que en realidad esas
95 tesis eran prácticamente 95 quejas, reclamos, como a modo de panfleto en la época, en la cual Martín Lutero se quejaba y denunciaba acciones de la Iglesia. Lutero dice, presentó un llamado 95 tesis, las cuales sostenían que la única forma de salvación divina es la fe en Dios. Ese es otro elemento fundamental de lo que decía Martín Lutero, chicos. Lutero decía que bastaba tener fe en Dios para ser salvo. No había que comprar ninguna indulgencia y nada por el estilo. Todo aquel que se arrepintiera de corazón y tuviera fe en Dios iba a ser salvo. Y que la única fuente de verdad era la Biblia. La idea del perdón, ¿cierto? Comprado, la venta de indulgencia, la veneración a la Virgen y a los santos, reconocía la Biblia como la única voz oficial y forma de conocimiento de Dios, por lo cual debía estar traducida a todos los idiomas. Básicamente recuerden, chicos, que la Biblia hasta por muchos tiempos estaba escrita en latín y las personas que no hablaban latín obviamente no tenían ninguna posibilidad de entenderla, obviamente. Lutero fue el principal precursor de que la Biblia fuera traducida a más idiomas. De hecho, él la traduce al alemán. Él traduce la Biblia al alemán, o la llamada lengua herejes, por así decirlo, o las lenguas vernáculas de origen, y eso le dio una tremenda oportunidad a todo el pueblo alemán a estudiar la Biblia. Y también ocurre que en esta época estaba ya proliferando la imprenta, la de Johann Gutenberg, y permitía copiar rápidamente los libros, por lo tanto, era como la Internet de la época. Permitió un desarrollo bastante rápido de la idea de Lutero. Acá, por ejemplo, si analizamos cada uno de estos cuadritos, en esta fotografía, tenemos prácticamente, dice, en 1514 el Papa León X estipuló la venta de indulgencias. En 1517 Lutero escribió las 95 tesis. Prácticamente 3 años después, ¿cierto? Martín Lutero hace su crítica, ¿cierto?, a esta venta de indulgencias o a las prácticas de la Iglesia. Bueno, en pocas semanas la imprenta multiplicó las tesis de Lutero y en 1518 Roma llamó al monje para que diera explicaciones. O sea, obviamente era un monje y le debía obediencia al Papa. Lutero no se retractó de sus dichos, lo que dio por iniciado el conflicto. O sea, la Iglesia lo declara incluso hereje. 2 minutos fue excomulgado de la Iglesia de Lutero, ¿cierto? Fue expulsado de la Iglesia. Lutero fue convocado a una disputa pública y académica. En esa oportunidad, él afirmó que nadie estaba por sobre las escrituras, ¿ya? Nadie estaba por sobre Dios. En 1520, el Papa León X condena a Lutero sin defensa. A un año más tarde se convierte en un proscrito de Roma, o sea, era perseguido por Roma. Bueno, de ahí en las próximas cápsulas vamos a analizar con más detalle ese proceso de conflicto, porque esto también después se encadena en conflicto, una guerra, todo este problema. ¿Sí? Por eso estamos estudiando esto de la reforma religiosa. Tuvo, de hecho, varias de las consecuencias, entre ellas está el que surgieron nuevas iglesias, como la iglesia luterana, las iglesias protestantes, por así decirlo, la iglesia calvinista también, de Juan Calvino, otro protestante que también lo vamos a ver con un poquito de detalle más adelante. ¿Mm? Bueno, la idea de Lutero, chicos, acá tenemos, por ejemplo, vamos a analizar algunas de ellas. Dice, la idea de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se ha expresado en movimientos y congregaciones bautistas, evangélicas, metodistas, pentecostales, entre otras, los evangélicos, por ejemplo. Dichas divisiones tienen vigencia hasta la actualidad en gran parte del mundo, incluido Chile. Y acá, por ejemplo, tenemos estos dos fragmentos de las 95 tesis. Dice, por ejemplo, en la D, en la tesis 37, dice, cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencia. O sea, para Dios las cartas de indulgencia no significaban nada, no existían. ¿No? En la 52, van a ir la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. O sea, lo que está diciendo ahí que
Vano sería confiar en que por el hecho de haber comprado una indulgencia, aunque hubiese sido firmada por el Papa, tenga validez ante Dios. Eso es lo que está diciendo básicamente. ¿Ya? Después dice, eh, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero? Lo que pasa, chicos, es que uno de los objetivos de la venta de indulgencia era reunir dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Por eso que Martín Lutero le dice, bueno, si usted tiene, ¿por qué no construye usted la Basílica y así deja de vender indulgencia? Eso es lo que está diciendo prácticamente el Papa. ¿Ya? Lo dice, la única fuente de fe es la Biblia, libremente interpretada por cada creyente. O sea, si alguien leía con mucha fe la Biblia, podía interpretar lo que estimara conveniente. Eso es prácticamente lo que está diciendo Lutero. El único medio de salvación es la fe en Dios. No son los sacramentos, las oraciones, la abstinencia, los ayunos ni las peregrinaciones. No existe la jerarquía eclesiástica. Cada hombre lleva la iglesia en sí mismo. El culto consiste en la predicación hecha por los pastores o ministros de Dios. ¿Se fijan? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes que representan, miren, dice Lucas Kranz, el Viejo. Eh, Fue un grabador alemán adherente al luteranismo, o sea, un seguidor de Martín Lutero. En el grabado, a la izquierda, se observa a Jesús con el título Cristo de la Pasión, y a la derecha, al Papa con el título de Anticristo. O sea, prácticamente acá hay una fuerte crítica a través de esta propaganda, ¿cierto? Antipapa. Entonces, lo que les voy a pedir a continuación, chicos, es que Eh, ¿qué críticas a la Iglesia expone Lutero en sus 95 tesis? ¿Qué es lo que está diciendo Martín Lutero a la Iglesia en sus 95 tesis? En la actividad 2, describe los grabados del documento F que acabamos de ver. ¿Qué mensaje pretende entregar Lucas Cranch en sus grabados? ¿Qué información aporta sobre el movimiento reformista? Después, en el ticket de salida, les voy a pedir que respondan cuál de las causas de la reforma, según tu opinión, es la más importante y por qué. Después que me señalen dos elementos, nombres, fecha, procesos que aprendieron en esta cápsula sobre la reforma. Y bueno, ¿y qué puedo hacer para ayudarlos? Obviamente, si necesitan aclarar algún concepto, algún proceso, me lo hacen saber por vía WhatsApp, por correo electrónico, ningún problema, yo encantado de responder. Lo que sí le hago el llamado a que se den el tiempo y se apliquen en realizar las tareas, es muy importante, chicos. Cuentan con todo mi apoyo, pero necesito saber qué dificultades tienen. Así que les reitero mi saludo y nos estamos viendo en la próxima cápsula ya que correspondería a la semana 17, pero recuerden que esta semana ustedes tienen un descansito. Les reitero que espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo prontamente. Hasta luego.